Parece ser que en Jerusalén estaban padeciendo todo tipo de necesidades. De esto se entera Pablo y entonces escribe esta carta a los cristianos de Corinto organizando una colecta, así de sencillo, y trata con estos pensamientos de estimularlos, animarlos a que sean generosos, a que compartan. Y entonces nos invita a todos nosotros a sembrar generosamente. Una pregunta casi de examen de conciencia diario. Estamos en esta vida para sembrar todo. Sembrar fe, sembrar valores, sembrar alegría. Pero también estamos para trabajar en aquello que esperamos que en algún momento, tal vez no nosotros, sí otros habrán de cosechar. Porque en definitiva, también nosotros hemos vivido de lo que con esfuerzo denodado sembraron otros con diligencia y con generosidad. Pablo entonces va a poner algo que es casi como no una opción, que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón. Pero hay que dar, tenemos que resolver qué, cómo, qué vamos a dar, cómo nos vamos a entregar, ante quién nos vamos a detener, frente a quién Dios va a abrir nuestros ojos para que podamos advertir una necesidad de afecto, de cariño, de tiempo o de bienes. Pero hay que dar, hay que resolver, que cada uno dé conforme a lo que ha decidido en su corazón. Y después aclara, eso sí, si vas a compartir, que sea de buena gana, no con mala cara, no quejándote, no pasando factura o reclamando. ¿Por qué? Y pone el fundamento, Pablo, porque Dios ama al que da con alegría. Y es más, Dios ya nos ha dado suficientemente y Él se ocupa de darnos todo lo que necesitamos para poder vivir y sobradamente, de tal manera que podamos compartir con los demás. En alguna medida, lo hemos dicho tantas veces, qué lindo poder llegar a ese momento en el que Dios nos llame y nos encontremos con las manos vacías, porque ya lo distribuimos, ya lo compartimos todo. Lo lindo es que para desprendernos, para darnos y compartir, no se trata de tener poco o mucho, se trata de sentirnos valiosos, insisto. Tal vez tengamos tiempo, tal vez tengamos paz, capacidad para amar, el don de un buen consejo, de ser alegres, de animar al prójimo, la posibilidad de ser generosos extendiendo la mano, de invitar a otros a que no tengan miedo, compartir la fe dentro de las riquezas, la más importante, pero se trata de dar. Solo te llevarás de esta vida aquello que hayas sido capaz de compartir con los demás. Y esto no se vive de otro modo, sino que haciendo experiencia de que esto cuesta desprendernos, es morir a nosotros. Por eso el grano de trigo que cae en la tierra, si muere, da mucho fruto. A eso estamos llamados en la vida, a dar, a darnos. Esto lo entendieron muy bien los santos, porque no es solamente una memoria, sino que es una celebración importante dentro del calendario de los santos. A San Lorenzo, diácono y mártir. Parece ser que allá por el siglo III, en Roma, el emperador Valeriano había redactado un edicto por el cual se había desencadenado una persecución contra los cristianos. Y más aún, había que matar a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos. Y por eso muchos de ellos celebraban la Eucaristía, estamos en el siglo III, escondidos en las catacumbas. Entre ellos, un papa llamado Sixto II, que estando en las catacumbas de San Calixto, que están en las afueras, fuera de Roma, estaba junto a otros 4 de 7 diáconos, allí en la iglesia de Roma, donde van a ser apresados por estos enviados del emperador. Los van a decapitar y entre ellos en ese momento no estaba Lorenzo. Lorenzo era un muchacho que había nacido en Huesca, en la zona aragonesa, allí en España. Era un muchacho muy capaz, estaba en ese momento en Roma, lo habían nombrado diácono
para que asistiera en el servicio al altar, para que asistiera en la administración de los bienes y también en la distribución de esos bienes a los más pobres. Ese día, en ese momento, Lorenzo se encontraba distribuyendo bienes entre los pobres. Total que 4 días después va a ser apresado y entonces el alcalde, enviado por este tal Valeriano, suponiendo que como él era el que administraba los bienes, antes de matarlo, que entregara todos los bienes de la iglesia a fin de que no le quitaran la vida. Lorenzo pide un periodo de 3 días para reunir a todos esos bienes y lo que hace es presentarse ante este alcalde con un conjunto enorme de pobres, lisiados, enfermos. Y la historia nos dice que le refiere con tranquilidad de conciencia y como quien habla con la verdad: este es el tesoro de la iglesia. Él se ocupa en esos días de distribuir todos los bienes que tenía la iglesia, que ciertamente no eran muchos, y finalmente el odio que genera esta actitud en él hace que elijan una muerte especialmente cruenta. Esto corresponde más al plano de la leyenda, pero es así. Lo van a matar asándolo en una parrilla. Como quiera que sea, van a pasar los años y va a ser tan fuerte esta actitud de desprendimiento, de valentía, de entrega, de generosidad, en definitiva de lo que mejor define a la palabra diácono, que en griego significa servidor o servicio. Es eso, de los santos más importantes en la historia de la iglesia de esos primeros siglos. Se mantuvo así hasta el medioevo. Para que se den una idea, en el medioevo solamente en Roma había 34 iglesias dedicadas a la advocación de San Lorenzo. Ni siquiera San Pedro o San Pablo. De hecho, años más tarde, San Lorenzo va a ser nombrado el tercer protector de Roma: Pedro, Pablo y Lorenzo. La iglesia en materia litúrgica lo va a incorporar al canon primero. Hoy vamos a rezar esa plegaria, la plegaria 1, donde dice, citando a los santos, Sixto, Cornelio, Cipriano. Pone estos 2 santos, Lorenzo, junto a este Papa, Sixto II, recordándolos para siempre. Y va a ser tan importante la figura, la vida de San Lorenzo, que se va a construir, como era propio en aquella época, sobre el lugar de su martirio y en algunos otros lugares, una verdadera novedad, iglesias, templos, hasta que finalmente el Papa San Dámaso va a construir San Lorenzo in Dámaso, que es la iglesia que hoy existe, que va a convertirse en iglesia patriarcal. Va a ser la 5ª iglesia patriarcal en importancia en Roma, después de San Pedro en el Vaticano, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Como quiera que sea, hoy tenemos a un santo que nosotros asociamos más con un equipo de fútbol, pero que en realidad deberíamos asociar con un servidor con todas las letras. Supo decirle sí a ese llamado que Dios hacía, supo ponerse al servicio obediente de quien lo llamó, supo servir y organizar el altar en la liturgia, supo, como he dicho, hacer de su vida una entrega inteligente para administrar y organizar los bienes, para guardar los libros litúrgicos, y por eso San Lorenzo, además de ser patrono de los diáconos, es patrono de los bibliotecarios o de los archiveros en el mundo. Y así fue simple su vida. Deseaba seguir el derrotero de Sixto y de estos otros Agapito y otros diáconos que entregaron su vida por amor a Cristo. Hoy, como hacemos siempre en la iglesia al celebrar la memoria de un santo, lo hacemos con carácter de fiesta, para hacer de nuestra vida una entrega generosa, alegre y desprendida de nuestra vida por los demás.